Hola a todos, hoy veremos síndrome emético. Veremos un poco las definiciones, las clasificaciones de los distintos vómitos, síntomas asociados a este cuadro y las complicaciones más frecuentes que van a encontrar en la práctica clínica. Bueno, hay que partir con las definiciones. Náuseas se define como la sensación desagradable de repulsión por los alimentos y deseo inminente de vomitar. Y este puede ser aislado o bien puede preceder al vómito. Vómitos se refiere a la expulsión forzada de contenido gástrico por la boca, precedido la mayoría de las veces por náuseas y arcadas. Y otro concepto importante que tienen que saber es la regurgitación, que se refiere a la devolución espontánea de pequeña cantidad de contenido gástrico hacia la boca. No va acompañada de náuseas ni arcadas, es decir, es sin esfuerzo. Y eso es súper importante. Ahí está la gran diferencia entre vómitos versus regurgitación. Recordando un poco la fisiología, eh, ustedes deben recordar por neurociencias que tenemos el sistema nervioso autonómico. Y esto es importante saberlo o recordarlo, porque de hecho tanto las náuseas como los vómitos son parte de los síntomas neurovegetativos, es decir, por la descarga adrenérgica que produce el cuerpo, o mejor dicho, el sistema simpático, en donde aparte de las náuseas y vómitos podemos encontrar el mareo, eh, la sensación de lipotimia, o sea, la lipotimia o el síncope, es decir, la sensación de debilidad o temor a desmayarse, la sudoración o diaforesis, eh, la intolerancia, o sea, perdón, las oleadas de frío o calor, los hormigueos, como le llaman, y también los escalofríos, como síntomas neurovegetativos predominantes. Ahora pasando a la clasificación de los vómitos, según el contenido que tengan, se van a clasificar en distintos tipos. Por ejemplo, el primero es el alimentario, que básicamente son los vómitos de ingesta reciente. Después tenemos los vómitos de retención, los que son de alimentos digeridos por lo menos hace 8 horas aproximadamente. Es importante acá evaluar la presencia de bilis para estimar el nivel de la obstrucción, porque muchas veces son vómitos dados a obstrucciones intestinales. Eh, Otro tipo es el vómito mucoso, el cual básicamente posee mucosa gástrica como característica. El vómito bilioso, el cual, como su nombre lo indica, va a ser un color amarillento o inclusive verde oscuro. Eh, es importante porque eso demuestra que hay ausencia de contenido alimentario en el estómago, es decir, es básicamente jugo gástrico solo. Purulento, que ese es básico, como su nombre lo indica, es pus y es bastante raro, la verdad. Y también tenemos el fecaloide, el cual, como también su nombre lo indica, tiene un aspecto de feca y es de mal olor, y es muy similar al de retención. Por último, en la clasificación están los vómitos hemorrágicos, y esto me voy a tener acá, son los vómitos que se refieren a los que poseen estrías de sangre o bien son hematemesis propiamente tal, es decir, vómitos sanguíneos. Y es súper importante saber la diferencia entre hematemesis y hemórtisis, ya que muchas veces se pueden confundir. Hemórtisis, bueno, como saben en este recuadro, se pueden hacer algunas diferencias. Por ejemplo, la hemórtisis va a estar precedida de tos, mientras que la hematemesis de náuseas y vómitos. La hemórtisis va a ser una sangre más roja y brillante, es decir, que es una sangre de hace poco, mientras que la hematemesis va a ser oscura, es decir, como que es una sangre más antigua, por decirlo. La hemórtisis va a estar acompañada de espuma, mientras que la hematemesis de restos alimentarios. El pH va a ser alcalino, mientras que el de la hematemesis ácido, por el ácido clorhídrico. Eh, Va a ser negativa la aspiración nasográfica para la sangre, en contraste con la hematemesis, que puede ser positiva, y ahí vamos a ver más adelante como complicación. Y por último, la hemórtisis puede tener desgarros con sangre, que se le llama la cola de la hemórtisis, mientras que la hematemesis puede tener merena, es decir, esta sangre alquitrán, o sea, perdón, esta deposición como alquitrán que habíamos visto en la clase de diarrea. Muchas veces los vómitos y náuseas van a estar con síntomas asociados, como cuáles. En primer lugar podría ser el dolor abdominal,
que muchas veces se habla que es un dolor apendicular o biliar, que puede preceder a estos vómitos. Y como tip, si el vómito alivia el dolor abdominal, eso es como muy característico de la úlcera péptica. Otro síntoma asociado es la baja de peso. Y en este caso generalmente es ya sea por cáncer o alguna obstrucción pilórica. Y generalmente se da más que nada en los pacientes geriátricos. Eh, También tenemos las patologías labelínticas, es decir, cuando tenemos vértigo y zumbido, ya sería algo más neurológico. Y otros síntomas asociados son los de las infecciones gastrointestinales, es decir, fiebre, diarrea y mialgias. Recuerden que mialgias son los dolores musculares. Y ahora pasando a los distintos diagnósticos que pueden generar náuseas y vómitos, son bastantes la verdad, y lamentablemente van a tener que aprendérselo. Pero sin embargo, voy a enseñarles como una forma, porque obviamente su nivel no es necesario que se lo aprendan todos, pero sí que ya empiecen como a tener ciertas nociones de, lo, de las etiologías más frecuentes que pueden generar vómitos y náuseas tanto en urgencia como a nivel hospitalario. Una forma fácil de poder clasificarla es si son causas digestivas o causas extradigestivas. De las digestivas las vamos a ver obviamente durante esta unidad, pero principalmente está la coleritiasis, pancreatitis, gastritis, úlcera péptica, apendicitis y muchas más que vamos a ir viendo lentamente. Mientras que ya las extradigestivas, yo las dividí por lo menos en las que son médicas, que se refiere como todas las otras, a todos los otros sistemas, por ejemplo, a nivel cardíaco pudiese ser un infarto de pared inferior, embarazo que sería una causa ginecobstétrica, o también una causa metabólica pudiese ser la cetoacidosis diabética. Y la verdad son muchas más causas, pero esas son como de las más frecuentes que se me ocurren. También extradigestivas pueden ser los medicamentos. Recuerden que los medicamentos tienen reacciones adversas. Por ejemplo, hay ciertos antibióticos que generan náuseas y vómitos, los antidepresivos también, ciertos antipsicóticos. La verdad son bastantes medicamentos que habría que ir viendo, pero siempre recuerden las reacciones adversas a medicamentos. Y por último tenemos las causas psiquiátricas, como la bulimia, la ansiedad, entre muchas otras causas. Y lo principal de esta diapositiva es que siempre hay que descartar la causa orgánica, es decir, pensar primero en todas las causas no psiquiátricas y una vez descartadas irse netamente a lo psiquiátrico. Y ahora por último hay que saber algunas complicaciones de los vómitos. Estas son complicaciones de los vómitos más que de las etiologías per se. Eh, en primer lugar tenemos el síndrome de Mallory-Weiss, el cual se produce por un desgarro de la mucosa de la unión gastroesofágica. Y esto se va a traducir en hematemesis y todo lo que conlleva una hemorragia digestiva alta. De hecho, es una causa de hemorragia digestiva alta y por tanto esto lo van a ver con más detalle en esa clase. Y otro síndrome que hay que tener en consideración es que como complicación se produce el síndrome de Boerhaave, el cual por rotura del esófago posterior a la emesis va a ser seguida de una mediastinitis o peritonitis, es decir, va a haber una inflamación a nivel del mediastino o del peritoneo. Otra complicación que es súper importante que recuerden siempre es la neumonía aspirativa, y esto se da sobre todo en los pacientes adultos mayores, postrados, dado a que ellos los reflejos lamentablemente ya no los tienen tan finos como antes. Entonces siempre hay que pensar en eso en los pacientes que están hospitalizados o postrados o geriátricos, y esa es una de las razones principales por la que se deja kinesiólogo a estos pacientes, para evitar obviamente estas neumonías. Y otra complicación que probablemente vieron en fisiopatología es la alcalosis metabólica. Hay que recordar de que obviamente el ácido gástrico está compuesto obviamente de un pH ácido, y si estamos eliminando ácido clorhídrico vamos a generar esta alcalosis metabólica. Y bueno, obviamente se va a generar todas las compensaciones a nivel renal, se va a generar un tema perdón, un nivel tanto renal como respiratorio, donde a nivel respiratorio vamos a tener una hipoventilación para poder retener más CO2 y así contrarrestarlo,
entre otras formas de compensación. Entonces siempre hay que tener presente este tipo de las complicaciones en estos pacientes.